Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a largar con la profesora Anabel Fossi. Ella es abogada, especialista en Derecho Ambiental por la UCA, diplomada en Gestión de Residuos Peligrosos por la UTN. Actualmente es profesora en Derecho de los Recursos Naturales de la UCA y directora nacional de Conservación de Parques Nacionales. Y bueno, y es profesora por segundo año consecutivo de esta diplomatura. ¿Sí? Buenas tardes, Ana. Hola, Ahí te ¿ahí me escuchamos. escuchan? Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase que invito a escucharla como puedan, siempre con las leyes en la mano, para que puedan ir marcando por ahí los ítems que yo les voy a ir diciendo. Y bueno, espero que les guste y si quieren comenzamos. No sé cuántos conectados hay ya, podemos arrancar. Sí, sí, ya podemos arrancar 37, 40. Están todos mis Bien. alumnos. Bueno, listo entonces, arrancamos. Bueno, la diplomatura que estamos es de gestión y política ambiental. Entonces, a la hora de hablar de residuos, vamos a hablar también de cómo se trata dentro de las autoridades de aplicación estos residuos. Para comenzar, quería hacerles... Ay, quería hacerles un esquema de cómo va a ser la clase. Vamos a hablar de residuos domiciliarios peligrosos industriales. Vamos a hacer una diferencia de lo que son los residuos y los desechos, de qué se entiende hoy por hoy. Vamos a ver la normativa, por eso les decía, por ahí vayanlas buscando, que cuando se las voy nombrando para tenerlas a mano en Google. Los tipos de residuos que existen, las tipologías, la gestión que hacemos de esos residuos y la responsabilidad. Eh, por eso es que les decía, en principio, cuando hablamos en el sistema normativo argentino de tipologías de residuos, las tres más importantes que les voy a destacar hoy y que de las cuales tenemos normativas nacionales y de presupuestos mínimos son los residuos peligrosos, que tiene una ley nacional, que es la 24051, que seguramente ya muchos la han escuchado, pero ya vamos a entrar en esa ley. Es una ley un tanto complicada, pero que si entendemos el esquema de cómo está dividida, después vamos a entender todas las otras leyes de residuos. Eh, es la ley, bueno, 24051, como les decía, la ley de residuos industriales, que es así, es una ley de presupuestos mínimos. Entiendo que ya han visto lo que son leyes nacionales, leyes de presupuesto mínimo o leyes provinciales, hacia las diferencias que hay. Esta ley de presupuestos mínimos, que es un umbral en el que después las provincias lo adecúan o no, pero esto es el mínimo que tiene que establecerse, que es la ley 25612, y la ley de residuos domiciliarios, que también es una ley de presupuestos mínimos que vamos a ver hoy, que es la 25916. Los invito si quieren ir buscándolas, o bueno, las vamos a ir viendo acá en la presentación igual. Pero antes de entrar en lo que son estos tipos de leyes, estos tipos de residuos, vamos a hacer una diferencia porque hoy estamos hablando mucho de lo que es el valor que tienen los residuos. Entonces, quizás en una época, unos 10 o unos 15 años atrás, quizás no hablábamos tanto de esto, pero hoy sí, y es importante que lo sepamos, que hay una diferencia, hay un cambio en el concepto del residuo, porque hoy el residuo ya lo vemos como eh, todos en nuestra casa sabemos que un residuo puede ser sujeto a ser un material que posee un valor y que podemos reutilizarlo, que podamos reciclarlo, que podamos darle un nuevo uso o convertir esos materiales en un nuevo producto. Y eso es lo que hoy llamamos de residuo. Y lo que llamamos de desecho es aquello que ya directamente no podemos valorizarlo, no le podemos dar un nuevo uso y directamente está destinado a una eliminación. Entonces, frente a este paradigma, que es una palabra que se usa demasiado dentro de lo ambiental,
está bueno que sepamos el valor de los residuos y la posibilidad que tenemos de reducir los impactos ambientales que generan. Ahora sí, vamos a adentrarnos en una ley nacional, que es la ley 24051. Eh, Les vuelvo a decir, no es una ley de presupuestos mínimos, pero más allá de que no sea una ley de presupuestos mínimos, opera como tal en la práctica, porque fue adherida por casi todas las provincias. Acá vemos, bueno, tiene su decreto reglamentario del año 92 y en Córdoba tenemos una ley provincial que adhiere a esta ley de 24051. Y en la municipalidad, esto lo pongo también para que lo tengan en consideración, en la municipalidad de Córdoba tenemos la ordenanza 9612, que también trata los residuos peligrosos, y la ordenanza 12.734, que adhiere a la de residuos peligrosos de la 24051. Entonces es como que está todo en una sintonía, si bien, les vuelvo a aclarar, no es de presupuesto mínimo, pero opera en la práctica como tal. Antes de esto quería hacer como este análisis preliminar que se hace de la ley, porque por ahí es importante que destaquemos, cuando ustedes agarran la ley, dicen, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a aplicar la ley 24051? Bueno, el artículo 1 ya te empieza diciendo, vos vas a aplicar la ley 24051 cuando estés hablando de una generación, de una manipulación, de un transporte, de lo que tenga que ver o disposición final de un residuo peligroso. Ok, en esas situaciones vamos a irnos a la ley 24051. Entonces ahí te determina el ámbito de aplicación. ¿Cuándo hablamos de un residuo peligroso? ¿Cuándo? O sea, la pregunta es, entonces, bueno, ¿cuándo estamos diciendo que hay un residuo peligroso? Un residuo peligroso es cuando todo aquel, a ver, un residuo peligroso es todo aquel residuo que pueda producir un daño directo o indirecto. Eso es lo que dice el artículo 2, disculpen, está en la definición. Todo aquel residuo que pueda producir un daño, ya sea directo o indirecto, en los seres vivos, en la atmósfera, sea el suelo, el agua, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Cuando se produzca un daño, estamos hablando de un residuo peligroso. Pero eso es un concepto como general. Después también te habla en particular cuando estamos en presencia de residuos peligrosos. Y ahí es donde la ley nos remite a anexos. La ley 24051 tiene un anexo, anexo 1, anexo 2 y anexo 3, que después se los voy a decir. Pero el anexo 1 nos habla de las corrientes de desechos. ¿Cuáles son los desechos? Y el anexo 2 habla de eh, residuos que tienen características de peligrosidad y que por lo tanto van a estar incluidos como residuos peligrosos. Acá es como que eh, los enumera dentro de anexos. Otra de las cuestiones a remarcarles es que yo utilizo una memotécnica, por eso ahí les puse Creative. Creative es, para hablar de residuos peligrosos, tenemos que pensar en que tienen que ser residuos que tienen características de corrosividad. ¿Esto qué significa? Que es un residuo que frente a una acción o química puede producir un daño. También tenemos la R, que significa reactividad. Frente a una situación, ese residuo puede reaccionar, sea que pueda generar vapores tóxicos, gases, siempre y cuando, perdón, en la parte reactiva, que entre en contacto con otro y hay reacción. También tiene las características de explosividad, es otra de las características que lo puede convertir en peligrosidad. Eh, Esto es todo aquel residuo que estando en estado líquido o en estado sólido pueda generarse de manera espontánea o por una reacción química, desprender cierto tipo de gases que frente a a cierta temperatura, presión, produzca un daño en la salud, en el ambiente. Siempre estamos hablando de residuos que frente a una situación puedan producir de manera directa o indirecta un daño en el ambiente.
en la salud o en los seres vivos. Eso es como, lo general. Otra de las características que lo hacen peligroso es la toxicidad, la inflamabilidad, que tiene que ver con la capacidad de combustión, y lo biológico infeccioso, que tiene que ver con, después que lo vamos a ver casi al último, los residuos patógenos, que tiene que ver con esta agentes agentes que pueden contener esos residuos que se transforman en microorganismos, como por ejemplo bacterias, parásitos, etc. Entonces, como para volver a lo que es un residuo peligroso, les traigo esta memotecnia que es el CRETIP. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Si tiene algunas de estas características, estamos ante la presencia de un residuo peligroso. Ahora bien, el artículo, la ley de residuos peligrosos, la 24051, volvemos a la definición que era el artículo 2, nos establece también exclusiones, o sea, cuáles son los residuos excluidos de esta ley. Y son aquellos que tienen y están establecidos por legislaciones especiales, como los residuos domiciliarios, que también los vamos a ver en la clase de hoy, los residuos radiactivos y los residuos derivados de la operación normal de buques. Estos residuos no están incluidos en esta ley. Es el manejo que tiene de estos residuos peligrosos, cuál es la gestión que se debe realizar ante estos residuos peligrosos. Y acá es donde nos adentramos en el residuo en sí. Tenemos diferentes fases en la gestión de los residuos. Yo acá se los divido y que también de una forma u otra la normativa está un poco entre los capítulos dividida así. Pero como para que pensemos en esa gestión del residuo, lo primero que tenemos que pensar es en el registro. O sea, nosotros tenemos el registro de residuos peligrosos que lo va a llevar a cabo la autoridad de aplicación. Y ya vamos a entrar en eso. Tenemos los actores que intervienen en la gestión de este residuo. Tenemos los documentos o instrumentos que se tienen que utilizar para la gestión de ese residuo y el régimen de responsabilidad. Cuando hablamos del registro de residuos peligrosos, nos, nos referimos a quiénes son las personas que deben inscribirse en ese registro. El registro es llevado a cabo, dice la ley, por la autoridad de aplicación, y dice que toda persona física o jurídica que trate un residuo peligroso debe ser inscrita en el mismo. Tienen requisitos a cumplimentar conforme la normativa, pero una vez cumplimentados esos requisitos, que ya los vamos a ver después más adelante, cada actor cumple los requisitos, una vez cumplimentados se les otorga un certificado ambiental. El registro, la autoridad de aplicación, otorga un certificado ambiental a quien esté manipulando, generando, transportando o manipulando un residuo peligroso. ¿Qué es ese certificado ambiental? Es una habilitación para que puedas realizar esa actividad sobre el residuo peligroso. Ahora bien, ¿cuáles son los actores involucrados en esta gestión del residuo peligroso? Como la fase de la vida del residuo hay que pensarlo en el generador, que es todo aquel que produce el residuo, el transportista y el operador. El generador, tenemos el artículo 14 de la ley que define que es todo aquel que produce un residuo peligroso conforme lo que ya dijimos que significa un residuo peligroso. Son estas obligaciones que debe cumplir el generador. El generador, para ser como tal reconocido por el registro, como les dije con anterioridad, y para obtener ese certificado ambiental, necesita cumplir una serie de obligaciones y requisitos. Dentro de esos, tiene que cumplimentar con una declaración jurada que debe presentar ante la autoridad de aplicación. Cuando yo les hablo de autoridad de aplicación, a veces es nacional, a veces es provincial y a veces es municipal. Cada uno tiene su régimen y de acuerdo a dónde se esté generando ese residuo y la jurisdicción de ese residuo. Dicho esto, la declaración jurada que establece el artículo 15 de esta ley,
Es donde vos identificás el residuo que estás generando, te identificás como tal, los requisitos que tiene el artículo 15 más o menos es eso. Te identificás como persona física o como persona jurídica, identificas el residuo, la cantidad de lo que estás generando, qué tipo de residuo estás generando, y a su vez, el artículo 17 establece unos deberes, porque el artículo 17 dice, ok, vos vas a ser generador de residuos peligrosos, pero tenés que tender a disminuir esa cantidad de residuos peligrosos, tenés que tender a envasar esos residuos acorde a su peligrosidad en elementos adecuados y tenés que entregarlos a un transportista debidamente habilitado. La responsabilidad que yo les pongo, después la vamos a ampliar al finalizar este capítulo, el artículo 22 dice que el generador tiene la responsabilidad como dueño de la cosa, que la cosa es considerada como una cosa riesgosa. Ya después lo vamos a tratar. A su vez, tenemos el otro de los actores involucrados, que es el transportista. El transportista es toda aquella persona jurídica que transporta residuos peligrosos. Ese transportista tiene que estar debidamente autorizado también por la autoridad de aplicación. Debe cumplir obligaciones y deberes, tales como tiene que registrar los automóviles que utiliza, tener permisos y habilitaciones referidas al residuo que transporta, estar capacitado sobre qué residuo está transportando, y tiene que estar, por supuesto, completar esta declaración jurada, que es el documento que presentan ante la autoridad de aplicación para que se les otorgue la habilitación. Entre otros requisitos, en los datos de los vehículos, bueno, esto que yo les decía también tiene que estar acompañado de una póliza de seguro que es especial porque están transportando un tipo de residuos peligroso y que tiene sus características riesgosas. A su vez, el transportista no debe dejar pasar lo que es el manifiesto, porque cuando él va y retira un residuo peligroso, el generador le debe entregar un manifiesto. Eso dice la ley, que en realidad hoy el manifiesto es digital, pero lo que significa este manifiesto, que es la carta de porte en el transportista, en los camioneros, acá es el manifiesto en donde el generador le indica al transportista qué tipo de residuo peligroso está por transportar, hacia dónde va a ir ese residuo peligroso, o sea, quién lo va a recibir, por eso es que ahí les pongo, no puede tener un destino incierto, jamás, y se establecen, bueno, otras características de ese residuo que se transporta. En este caso, está establecido en el artículo 26, el transportista es quien debe llevarlo, debe tenerlo para cuando llega a la planta de tratamiento o al operador, que es el tercer actor involucrado, lo recibe y se corrobora con lo que tiene en la carga. Se establecen en la ley tipos de prohibiciones. Estas prohibiciones hablan de ciertos recaudos que tiene que cumplir el transportista cuando tiene residuos en su vehículo. Si bien hay normas de higiene y seguridad, la ley 24051 establece prohibiciones genéricas. Estas prohibiciones hablan de que vos no podés mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí, no podés almacenar, está prohibido almacenar residuos por más de 10 días, tenés que transportarlos no podés recibir el residuo peligroso con un embalaje que esté deficiente o que esté sin un destino, como decíamos antes en el manifiesto tiene que estar establecido, bueno, está prohibido yo recibirte como transportista un residuo y que no esté definido el destino. Entonces es como que tienen una cierta de recaudos que cumplir a la hora de llevar ese residuo peligroso. Y el transportista tiene la responsabilidad como guardián de la cosa, conforme lo establece el artículo 31. Otro de los operadores, el tercer operador de esta fase de gestión del residuo peligroso, es el operador. Ese operador que está dividido en dos tipos de operaciones del residuo peligroso. Tenemos las plantas de tratamiento de residuo y las plantas de disposición final de residuo.
Cuando hablamos de la planta de tratamiento, nos estamos refiriendo a aquellas que puedan modificar las características de peligrosidad, las características físicas o químicas de ese residuo para bajarle, disminuirle esas características de peligrosidad o de nocividad. O sea, en una planta de tratamiento lo que hace es tratarlo al residuo, transformándolo o en energía o en combustible o en algún otro tipo de recurso. Pero lo que hace es disminuirle las características nocivas. Entonces, eh, lo que hace la planta de tratamiento es o disminuirlo por completo o sea, eliminar la nocividad o tener un residuo menos peligroso del que llegó inicialmente. Entonces, estas plantas de tratamiento se diferencian de lo que son las plantas de disposición final, porque las de disposición final ya directamente son aquellas plantas a donde va el residuo para hacer un depósito permanente y en donde ya es un desecho, que por supuesto tienen que cumplir con seguridades ambientales. Todas estas instalaciones, porque los operadores estamos hablando ya de instalaciones, están reguladas en el anexo 3, en donde en el anexo 3 se establecen todas las operaciones de eliminación que va a tener el residuo peligroso, estas tareas de recuperación, de reciclado, de regeneración o de reutilización. También, como viene pasando con lo que es transportistas y generadores, deben cumplir una declaración jurada ante el registro de residuos peligrosos y dentro de los requisitos, yo ahí les marco uno que es como importante, porque si bien más o menos los requisitos son identificarse como si son personas jurídicas, persona física, el domicilio, a dónde está situada la planta, el tipo de residuos que trata, pero tiene que cumplir con un requisito específico que es ese estudio de impacto ambiental que tienen que realizar, porque por supuesto generan un impacto esas plantas de tratamiento, entonces tienen que estar aprobadas. A su vez, tienen que tener un plan de cierre y de restauración esas plantas y planes de contingencia ante situaciones que puedan surgir. Y tienen la obligación de estar en un registro permanente de operaciones conforme el artículo 40. Entonces, estas son como los artículos más importantes que ustedes se marquen para leer y para poder entender esta gestión del residuo y quiénes son los actores que lo atraviesan al residuo. Después, este punto, documentos e instrumentos que tienen la gestión del residuo, más o menos se los fui explicando, pero que los identifico acá para que a ustedes les quede cuáles son los documentos más o menos que los atraviesan a los tres actores, tanto sea el generador, al transportista y el operador, deben cumplir una declaración jurada que se presenta ante la autoridad de aplicación. Esa declaración jurada una vez cumplimentada, les otorgan un certificado ambiental, que es la aprobación para generar esa actividad, sea la actividad que vayan a realizar como generador, o como transportista, o como operador, y el manifiesto, que es otro instrumento utilizado, que se utiliza para la trazabilidad del residuo, que se utiliza para que quede documentado, dice el artículo, todo lo que se realiza con el residuo, su generación desde que sale hacia su disposición final. Y ahora vamos a lo que es la responsabilidad, que la responsabilidad está establecida en el capítulo 7 de la ley 24051, que esta ley lo que viene a decirnos, quiero hacerles acá un paréntesis porque es un tema, o sea, la ley 24051 es la única que en materia ambiental nos remite el Código Penal y que tenemos un artículo en donde nosotros podamos ir al artículo 200 del Código Penal y juzgar con ese artículo. Eh, Todos sabemos que en el Código Penal no tenemos un delito ambiental, sino que es un daño a la salud.
Entonces, esta ley, la 24051, en el artículo 55 y en el 56, el 55 es la actitud dolosa y el 56 una actitud por impericia o por culpa, por negligencia, que es el delito culposo, establece que si vos en el uso o en la gestión vos envenenás, adulterás, contaminás en modo peligroso a la salud, el suelo, el ambiente, la atmósfera o el ambiente en general, puede ser susceptible de las sanciones establecidas en el artículo 200 que habla de los delitos contra la salud pública. O sea, estos delitos que tienen que ver con el ambiente los asocia a los delitos contra la salud pública. Eso es lo que hace esta ley 24051. Hay proyectos de ley en donde se intenta modificar el Código Penal para incluir un capítulo de delitos ambientales. Estamos a la espera de que eso en algún momento suceda. A su vez, esta ley establece en su artículo 49 sanciones administrativas a estos actores que no cumplimenten con lo establecido por la ley. Que las sanciones administrativas, ¿qué son? Son una multa, un apercibimiento, un cese de actividad, una cancelación, se le llama, de esa inscripción que se le otorgó en el registro, dependiendo la gravedad de esa actitud que tenga, de esa falta que cometa alguno de los actores identificados en la gestión del residuo peligroso. Y a su vez tenemos la responsabilidad civil que puede ocasionar, que eso está en el artículo, en el Código Civil y Comercial, en el 1757, que esto habla ya en general de cómo es considerado un residuo peligroso, entra como una cosa riesgosa, por lo tanto vamos a hablar de factores objetivos de responsabilidad. ¿Qué significa? No vas, si yo como generador cometo algún ilícito, la responsabilidad civil que me va a caer dentro de vuelvo a insistir, de la responsabilidad civil va a ser como, no voy a poder, no va a ser oponible a terceros, voy a tener que responder y va a ser siempre sujeto a comprobación de exclusión de responsabilidad de parte de la parte que está el generador, el transportista o el operador. Por eso dice que es un factor objetivo de responsabilidad. A su vez, no sé qué otra cosa más me quedó de este punto. Bueno, las sanciones administrativas, lo último que me quedaba es que se puede ordenar hasta la clausura como una sanción administrativa y que eso también depende de los códigos de convivencia municipales que suelen ser los encargados de imponer estas sanciones administrativas. Y por último, decirles que los residuos patógenos están dentro de la ley 24051, en el artículo 19 de esa ley, y la ley 24051 cuando habla de los residuos patógenos, hay que considerar ese residuo desde dónde se originó. Se originó en que sea un residuo proveniente de laboratorios, dice, de restos de sangre, orgánicos, de quirófanos, restos de animales utilizados en investigaciones. Hace una enumeración que tiene que ver con biopatológicos, los residuos, entonces que pueden contener, como decíamos en el CREATIV, allá cuando yo les dije la memotécnica, que puede llegar a contener alguna sustancia como parásitos o virus, entonces por eso es considerado un residuo patógeno. Estos residuos están dentro de los anexos de la ley, viste que yo les dije que tenemos el anexo 1 y el anexo 2, y que suelen ser las I, después ustedes revísenlas, que son todos los desechos de medicamentos, desechos resultantes de atenciones médicas, de las quimioterapias, los desechos que surgen de las quimioterapias. Bueno, entonces ahí están establecidos estos residuos y que tienen su reglamentación específica de cómo tienen que ser tratados. Ahora bien, esto es el mundo de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Después se aplica en cada provincia con sus autoridades de aplicación y que más o menos todos llevan el mismo tipo de registro
el mismo tipo de declaraciones juradas y de manifiestos. De hecho, para comentarles, en la provincia de Córdoba, en la MUNI y provincia, lo que se intentó hacer es unificar lo que es declaración jurada para que la documentación que se presentara en provincia sea la misma que en municipio y no tener que duplicar documentos. Ahora vamos a entrar en lo que es la ley de residuos industriales. Esta ley de residuos industriales, a diferencia de la ley de residuos peligrosos, es una ley que sí es de presupuestos mínimos, como ya les había dicho, que es una ley de presupuestos mínimos del año 2002 y que recién se reglamentó en el 2000, perdón, es una ley de presupuestos mínimos, es la de domiciliario, la otra. Es una ley de presupuestos mínimos del año 2002, pero que esta ley tiene características un poco importantes de señalar, porque esta ley venía como a querer suplantar la ley de residuos peligrosos, la ley 24051. Es más, en el artículo 60, la derogaba a la ley 24051. Pero yo qué dije, que la ley 24051 sigue vigente y de hecho es adherida por todas las provincias. La ley de relaciones industriales de presupuestos mínimos fue, por eso es que hoy está vigente, pero no está operativa en su totalidad, porque tuvo observaciones y sobre todo el decreto 1343 derogó el artículo 60 en donde derogaba la 24051 por varias fallas que tenía la ley que no podían transformar la 24051 en esta ley. Una de esas observaciones que se hicieron también fue porque el COFEMA, el Consejo Federal del Medio Ambiente, elaboró una emisiva en donde observó el artículo 7, que el artículo 7 establecía niveles de riesgos de los residuos. Y estaba como demasiado en disconformidad porque estaba sujeto a la autoridad esos niveles de riesgo y no podían ser determinados de una forma demasiado amplia. Entonces, por eso es que quedó no operativa. Pero sí está vigente y sí se aplica para los residuos que entran en esta categoría y que ahora nos vamos a hablar. Ahora sí, haciéndoles esta introducción sobre la ley, por eso es que la vamos a ver, pero no la vamos a ver con tanto detalle como la de residuos peligrosos, que es la ley madre. Esta ley establece a todos aquellos residuos que son de origen industrial y de actividades de servicio. Entonces, todos aquellos residuos que se originen en todo procedimiento, desarrollo, actividad industrial, van a ser, ¿y qué pasa? Van a ser regulados por esta ley. Pero la ley, acá es donde quiero entrar en el artículo, el artículo 2 te enumera qué es un residuo industrial, pero antes de decirte qué es un residuo industrial, te dice qué es un proceso industrial y qué es una actividad de servicio, para después entrar al residuo industrial. Entonces te dice, va a haber un proceso industrial toda vez que haya un producto final obtenido de un procedimiento, de un desarrollo, de una operación en donde se realicen ciertas actividades que lleven a un producto final. Y los residuos que surjan de eso van a estar regulados por esta ley. Y una actividad de servicio, ¿qué significa? Es toda aquella actividad que se hace para complementar a ese proceso industrial y que también genera un residuo y que va a ser regulado por esta ley. Ahora bien, ¿qué es ese residuo industrial? El residuo industrial es, no sé si yo no avancé con, no, está bien. El residuo industrial, entonces,
es todo aquel elemento, sustancia, objeto que surja de este proceso industrial o de esta actividad de servicio, en donde el poseedor de eso tiene la obligación, dice la ley, de tenerlo, de, de seguirlo teniendo a eso, entonces por eso se transforma en un residuo. No puede volver a utilizarlo, su poseedor se quiere desprender. Entonces por eso se transforma en un residuo industrial. Ahora bien, teniendo el residuo industrial, viene la ley esta a decirnos cómo hay que gestionarlo y de qué manera tenemos que empezar a realizarlo. Y el esquema es similar a lo que veníamos diciendo antes, por eso les hice tanto hincapié a la 24051. Tenemos un general, tenemos un transportista y un operador de ese residuo industrial. Tenemos un registro también de residuos industriales y el manifiesto que debe llevar a cabo cada actor involucrado en esta gestión de este tipo de residuos. ¿Qué implica? Acá es donde quiero hacerles atención. ¿Qué implica la gestión del residuo industrial? El artículo 3 dice, la gestión integral del residuo tiene que ver con todo el conjunto de actividades que comprendan las etapas de lo que sea el manejo, la manipulación, el almacenaje, el transporte y la disposición final. Es el conjunto de actividades. Y también incluye todas las actividades que tengan que ver con minimizar los riesgos de ese residuo industrial y minimizar los niveles de riesgos acordes a la peligrosidad, toxicidad y nocividad. Eso lo dice también por esto que les decía, que intentaba derogar la ley 24051, pero está... ¿Cuál es la autoridad de aplicación? No, acá lo que dice es que la autoridad de aplicación va a ser quien concerte esos niveles de riesgo y que COFEMA justamente expresó su disconformidad respecto a ese punto. Ahora bien, bueno, esta ley de residuos industriales tiene más o menos la misma niveles de responsabilidad que les expliqué de la 24051 y la parte penal ha sido vetada. Esto es lo que tienen que saber de la ley de residuos industriales. Después, ustedes aprendiéndose bien lo que es la ley de residuos peligrosos, las demás leyes, el esquema, las demás leyes son similares, solamente que van cambiando la tipología del residuo y las obligaciones que pueden llegar a tener cierto generador, transportista u operador. Ahora bien, nos queda la ley de residuos domiciliarios. Esta es una ley muy linda, además es una ley, digo muy linda porque es una ley en la que capaz todos mm, la conocemos un poquito más de cerca porque en nuestra casa estamos gestionando residuos. Eh, es una ley de presupuestos mínimos, también, la 25916, que esto era lo que yo les decía antes, que esta ley fue sancionada en el 2004 por el Congreso de la Nación y recién fue reglamentada en el año 2022. O sea, pasaron muchos años. En la provincia de Córdoba, ahí está el decreto reglamentario, es el 779/2022, y la provincia de Córdoba adhirió a ese decreto reglamentario en el 438/2023. Aclaro. La provincia de Córdoba adhirió al decreto reglamentario, no a la ley. O sea, la ley es aplicable a todos, a toda la nación. No tiene que ser adherido por la provincia. Lo que hizo la provincia en este caso es adherir al decreto que la reglamentó y designó como autoridad de aplicación de la ley de residuos domiciliarios a la Secretaría de Ambiente en su momento o a la autoridad que la reemplace con posterioridad, que hoy sería el Ministerio de Ambiente de la provincia. Ahora bien,
esta ley de residuos domiciliarios viene a decirnos, bueno, ¿cuál va a ser el ámbito de aplicación? ¿A dónde, cuándo vamos a aplicar la ley de residuos domiciliarios? Antes de entrar al concepto de residuo, ¿cuándo lo consideramos residuo? Yo les traigo esto porque es una ley que tiende a confundir, porque en realidad vos vas a aplicar la gestión de estos residuos domiciliarios a todo tipo de residuos, ya sea el origen que acá está establecido, pero que sea domiciliario. Y el origen puede ser residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial, institucional, porque uno genera este tipo de residuos en estos lugares. No es que solamente vas a generar, se va a aplicar a el residuo que vos generas en tu casa. Por eso hago esta diferencia. Esta ley se aplica a, a todos los residuos domiciliarios, independientemente del origen, sea residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial, institucional. Después ya el artículo del decreto reglamentario. Ahora sí, vamos a entrar en qué es. Bueno, está bien, ok. ¿Qué es un residuo domiciliario? El residuo domiciliario es aquel elemento, objeto, sustancia que surgen de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas. Son desechados y o abandonados. Entonces, por eso se transforman en un residuo. Pero acá es esto de entender, es el proceso de consumo y desarrollo de actividades humanas. Entonces, por eso son domiciliarios. El decreto reglamentario, que les comentaba hace un ratito, vino a cambiar y a decirnos, también son aquellos que se generan y desarrollan de actividades domésticas realizadas en núcleos urbanos o rurales. De esta manera tiende a limitar el residuo domiciliario y limitarlo solo a las actividades domésticas, generando ahí una confusión normativa porque ya no estaría los procesos de consumo dentro de este tipo de residuos. El decreto reglamentario viene a decirnos está dentro de las actividades domésticas donde se genera. Bueno, y siempre, perdón, vuelvo, siempre que sean desechados y o abandonados. Es decir, como hablábamos al principio, cuando yo les dije el residuo y el desecho, bueno, en este caso, cuando se transforman, cuando ya son desechados o abandonados. Bueno, Profe, ¿qué es la gestión integral del residuo domiciliario? ¿En qué consiste? Porque hasta acá venimos hablando de una gestión del residuo, de residuos peligrosos, de residuos industriales, pero ¿cuándo hablamos de una gestión integral del residuo domiciliario? ¿En qué consiste esto? Y esto es ese conjunto de actividades que de manera complementaria, interdependientes, van a llevar a cabo un proceso de acciones, dice la ley, para el manejo de residuos domiciliarios. O sea, es el conjunto de actividades que se realizan para eso. ¿Y cuáles son las etapas de ese conjunto de actividades? Las etapas son la generación del residuo, que la generación es cuando se produjo ese residuo domiciliario, en donde el origen de ese residuo domiciliario, que es lo que decíamos con anterioridad en el artículo 1. Es la disposición inicial de ese residuo, que es la disposición de decir, yo lo deposito acá, lo abandono a ese residuo. La recolección, que es esa acción de acopio, para poder luego transportarlo, es eh, esa situación, la recolección es esa actividad de acopiar ese residuo. La transferencia, que es otra de las etapas, es esa actividad de acopio transitorio, almacenamiento transitorio del residuo
El transporte es como la transferencia por ahí también suele utilizarse en el acondicionamiento del residuo para luego ser transportado. El transporte del residuo, que es cuando, bueno, ya lo transportamos, el trasladamos hacia la planta de disposición final, o hacia la planta de tratamiento, el tratamiento que se le hace, que son las operaciones de acondicionamiento que se le va a realizar a ese residuo, y la disposición final, que en definitiva ya es el depósito permanente. Pero el decreto reglamentario nos dice que frente a estas etapas de esta gestión del residuo, tenemos que priorizar, esto no lo dice la ley, sino el decreto reglamentario. Establece una jerarquía de opciones en donde se tiene que priorizar la prevención, la reutilización. Estas son cosas que ustedes ya seguramente están familiarizados, pero en su momento no. La ley, de hecho, no lo decía. La prevención, la reutilización, un reuso de esos residuos, o sea, se tiene que priorizar en el tratamiento o en la recolección o en la disposición inicial estas acciones, el tratamiento y finalmente la disposición final. Estos son como lineamientos para las autoridades de aplicación. Y otros artículos reglamentarios que les traigo para que podamos terminar de ver es el artículo 6 el artículo 6 establece normas complementarias para las autoridades de aplicación. Estas normas complementarias lo que nos dicen es, tienen que tener un sistema de gestión con lineamientos y que las autoridades de aplicación los deben establecer. Y el decreto reglamentario le viene y le dice, bueno, ¿qué tipos de lineamientos se podrían realizar? De la cuna a la cuna, los lineamientos de proximidad, de responsabilidad extendida del productor. Es el decreto reglamentario que incluyó la responsabilidad extendida del productor, pese a que todavía no tenemos una ley de presupuestos mínimos de esto. También le da lineamientos de ecodiseño, de gradualidad, de mejores técnicas y de trazabilidad. Este decreto reglamentario yo lo traigo mucho porque es bastante más innovador y que es lo que hoy estamos tratando demasiado con respecto a la economía circular. Y lo tenemos como régimen normativo, está dentro de ese decreto reglamentario a nivel nacional. A su vez, tenemos el artículo 9 que habla, bueno, el artículo 9 yo se los traigo porque habla del generador y qué significa el generador de este residuo domiciliario y que es quien tiene el acopio inicial, quien hace la disposición inicial del residuo y que tiene dentro de sí esa obligación de separar o de segregar. Y el artículo 10 establece en la ley de residuos domiciliarios un sistema de gestión con una disposición inicial unificada. Establecieron a través del anexo 2 un código unificado de colores. Que esto ustedes lo deben haber visto en varios lugares donde ya se está implementando este código unificado, porque a veces se mezclaban los colores y no se respetaban. Entonces, a través de este decreto reglamentario, se estableció que para todo el sistema, para toda la nación, se tenían que establecer estos colores para el metal, para los reciclables, para el plástico, para los residuos mezclados, para el vidrio y los residuos compostables. Y por último, y no menos importante, son los residuos peligrosos domiciliarios. El artículo 35 nos habla de que pueden existir los residuos peligrosos domiciliarios, que en realidad existen, los tenemos, y es lo que muchas veces nos preguntamos qué hacer. Y miren a dónde están regulados. Están regulados en esta ley, en la ley de residuos domiciliarios. Y dice el artículo 36 que los residuos peligrosos domiciliarios, las autoridades competentes tienen que establecer programas especiales en la gestión de ese residuo. ¿Por qué?
porque estamos hablando de un residuo que si bien es ínfimo, tiene características de peligrosidad, nocividad, toxicidad. Por ejemplo, las pilas, por ejemplo, las inyecciones que nos ponemos, por ejemplo, en casa, o algún tipo de residuo que tenga esa característica. Entonces, como pueden causar un riesgo en la salud o en los recursos ambientales, tiene que estar regulado o gestionado, mejor dicho, la palabra correcta, por programas especiales. Y esta ley, como presupuesto mínimo que es, establece que esos programas especiales tienen que tener pautas mínimas. Y el decreto reglamentario vino a decir que tienen que tener pautas mínimas, como las que les mencioné con anterioridad en el artículo 6, esos lineamientos, y tiene que tener, o sea, y incorporó algo muy importante, este decreto reglamentario, otra de las cuestiones, los residuos especiales de generación universal, que no estaban incorporados en otro tipo de normativa y los viene a incorporar en este decreto reglamentario, y que justamente son este tipo de residuos que por sus características tienen alguna sustancia que puede llegar a generar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, los aceites vegetales, las pilas, las baterías, los aparatos electrónicos, neumáticos, etc. Estos se rigen por programas especiales que deben establecer las autoridades de aplicación. Eso es más o menos lo que quería que les quedara claro, porque están dentro de la ley de residuos domiciliarios, pero son residuos peligrosos en pequeñas cantidades que tenemos en nuestras casas. Bueno, y esto más o menos es todo lo de las leyes de residuos, que espero que la hayan podido entender. Siempre recomiendo que utilicen la ley, utilicen este preci que les mando, pero lo vean desde lo que es la ley de residuos peligrosos, que es el esquema madre para la gestión. Cuando hablamos de la gestión de un residuo, esa es la madre para todas las demás gestiones de los demás residuos. Así que bueno, muchas gracias y veo que Maga, ¿estás? Sí, 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 Ani. Ah, Mariela te levantó la mano, te quería consultar algo, me parece. bueno. Profe, ¿cómo le va? Sí, hace bastante más Hola atrás. Mariela. No, le quería consultar cuando estaba hablando de los residuos domiciliarios, que después en la parte reglamentaria especificó que eran aquellos generados dentro del domicilio, en donde se emblocan, por ejemplo, los residuos, eh, por ejemplo, de los bares, los restobares, ¿eso ya pasaría a ¿Yo? estar dentro de lo industrial? ¿O No, cómo es? no. Los residuos son considerados justamente ese tipo de residuos domiciliarios. Mira, cuando dice el origen, vamos a volver atrás, son considerados dentro de ese tipo de residuos, pero no así tienen la misma gestión, porque por ejemplo los residuos de bares, como estoy diciendo, por su tipo de generador, no por el tipo de residuo, viste que acá dice origen residencial, urbano, comercial, existencial. Lo que son gastronómicos tienen dependiendo los municipios, porque no todos los municipios tienen esa reglamentación, pero si vamos a Córdoba puntualmente, tienen una regulación específica en donde se los trata como grandes generadores de residuos. Entonces, si bien vos tenés la ley de presupuestos mínimos que te establece que son residuos, o sea, esto lo que hace es diferenciártela de que no son residuos peligrosos, son residuos de este tipo. Pero la gestión de ese residuo va a ser llevada a cabo conforme dice la ordenanza, como los grandes generadores y tienen que cumplir una serie de requisitos específicos. Bien, ahora sí entiendo. Y lo otro que no me queda claro
O sea, la ley es nacional, pero el decreto reglamentario es provincial. ¿Eso entendí bien De hasta residuos ahí? domiciliarios. Sí. El decreto reglamentario, ahí está, el 779/2022 es nacional. Y el 438/23 es provincial, que es cuando Córdoba adhirió a ese decreto reglamentario. Fue algo medio, yo les digo que cuando salió fue algo medio que como que lo vimos y dijimos, ¿cómo Córdoba adhirió? Bueno, lo que hace Córdoba es adherir a un decreto reglamentario, que es nacional. Pero esto, digamos, esto de adherir es opcional, no estaría entendiendo eso. Sí o sí se tendría que, o sea, atar La a ley de una presupuestos reglamentación. mínimos, la ley de presupuestos mínimos es aplicable a nivel general a todos. La reglamentación no, porque la reglamentación está sujeta a las provincias. Las provincias pueden adherir a este decreto reglamentario o establecer sus propias leyes que vayan por encima de esta ley y sea mayor la protección. Como sabemos, los presupuestos mínimos son umbrales mínimos que deben ser sí o sí respetados. Si un decreto reglamentario sale y la provincia lo adhiere, perfecto. Ahora la provincia puede adherirlo o también puede establecer umbrales máximos mayores a los mínimos que estaban establecidos. Bien, y esto, por ejemplo, a nivel de los municipios y pueblos, ¿cómo sería? Eh, ¿También tienen que tener su decreto a nivel municipal? Tienen ordenanzas. Los municipios tienen ordenanzas que los municipios pueden llevar sus residuos como lo llevan con respecto a las normativas provinciales, porque les rige, pero también dictan sus propias ordenanzas relacionadas a los residuos, como hace el municipio de la ciudad de Córdoba. Bien, y en el caso de que no tengan labradas las ordenanzas, se tendrían que adherir a Se lo de rigen por la provincia. provincia y nación. Bien, ujú, entiendo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, bueno, espero Eh, que Ana, acá les dejo. Sí, al final, para lo último, yo al final les había dejado mi correo electrónico por cualquier duda, consulta o que quieran compartir o lo que sea, pueden consultarme, no tengo ningún problema. Es un tema que me apasiona, así que lo podamos charlar las veces que quieran. Y nos vamos a encontrar en la clase práctica, que va a ser más o menos, me decía Maga recién, para mediados de septiembre, en sí, donde ahí seguramente vamos a aplicar esta ley, por eso vayanlas leyendo, vayanlas viendo, y seguramente haremos algún caso práctico o alguna situación, planteemos seguramente alguna situación desde las autoridades de aplicación, cómo llevar a cabo una determinada infracción o un registro de alguna situación muy particular. Bueno, ya vamos a ver cómo lo encauzamos al caso práctico, pero los invito a que las lean y que podamos verlo de esa manera para que sea entretenida la clase cuando sea la parte práctica. bueno, profe. Acá Silvana consulta si podría explicar de nuevo qué considera un factor objetivo de responsabilidad. O sea, ¿qué se considera un El factor factor objetivo de objetivo? responsabilidad es que vos, bueno, lo que es responsabilidad, vos no podés atribuirle a otro la culpa, sino que vas a ser responsable por la cosa, porque la cosa es considerada una cosa riesgosa, dice el Código Civil. Entonces, de por sí vas a tener la responsabilidad. No te vas a poder excluir de esa responsabilidad porque ya estás con una... es como cuando transitas con un vehículo, vos ya estás teniendo una cosa riesgosa. Entonces, por eso vas a ser responsable. Después te podés excluir de responsabilidad demostrándolo, pero a eso se llama el factor objetivo de responsabilidad. Perfecto. Profe, mi preguntita. Em, Usted dijo que hay residuos peligrosos que una vez llevados a las plantas de tratamiento pueden ser modificados y sacarle esa peligrosidad. ¿Entendí bien? Totalmente.
la peligrosidad puede ser disminuida en las plantas de tratamiento de residuos. Por Es lo que ejemplo, tiende a hacer las plantas de tratamiento. No siempre y no todo tipo de residuos. Va a depender el residuo, va a depender la planta de tratamiento a la que va, si existe la planta de tratamiento, y esa planta de tratamiento lo que tiende a hacer es disminuirle las características de nocividad, disminuirlas, eliminarlas o transformarla en otro tipo de recurso o de combustión, de combustible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que las plantas de tratamiento justamente es una de las funciones de las plantas de tratamiento. por ejemplo, ¿qué residuo? No se me viene ahora uno, pero Bueno, No mm, sé si puedo hablar. sí, Eh, Como ejemplo, justo lo que preguntaba recién, uno de los residuos que se usa habitualmente como subproducto de otra cosa, que no sé si tiene una figura dentro de la legislación nacional, es lo que es el licor de decapado, el ácido de las galvanizadoras, se puede utilizar como precursor químico de otras industrias químicas. Y claro, generalmente ese es insumo utilizado sí, para otros procesos. Sí, exacto, y se consideran residuos exactamente, peligrosos. bien. que, Gracias, profe. que se puede utilizar directamente. Gracias, Bien. compañera. Bueno, ¿alguna otra duda? Ahí voy a cerrar. Muy buena su clase. Ay, bueno, gracias, chicos. Ay, no sé cómo cerrar acá. Stop. Estoy a disposición para lo que quieran, así que bueno, vamos a ir en contacto. Y para la clase práctica, vengan con ganas y un poco leída las leyes, que así podamos laburarlas. Lindo. Profe, una última duda. En algún... No, sí. Estaban despidiendo 6, salta una que tiene una duda, no te puedo creer. Bueno, le pregunto, profe. No sabe que tiene el micrófono abierto. Eh, ¿Hay en alguna parte donde se especifique o se hable de cómo se pueden tratar los residuos? Sí, sí, claramente, sí. Viste que yo les dije, tenés el anexo 1, el anexo 2. El anexo 1 te habla de los desechos, cuáles son los que son considerados desechos. El anexo 2 te dice algunos desechos que tienen características de peligrosidad y que por eso son incluidos dentro de residuos peligrosos. Es una lista extensa que ustedes van a ver de materiales, de sustancias, de cuestiones que son bien específicas. Y el anexo 3 te dice cuál es el tratamiento, cuáles son los tratamientos que se le deben realizar a ese tipo de residuos. Genial. Bueno, no pregunto porque por ahí, no sé, por ejemplo, en el caso de los talleres mecánicos, en el tema del Claro. lavado, por ahí que tiran en el agua aceite, combustible, Sí, gasoil. eso está Por ahí sí. establecido, pero también está sujeto a las reglamentaciones municipales, sobre todo, que son las encargadas. Los talleres deben inscribirse como generadores de residuos peligrosos. A veces también se inscriben como operadores, porque a veces dentro de sus mismos talleres operan ese tipo de residuos y se inscriben también como tales, dependiendo cómo sea el almacenamiento que tengan. Entonces, cuando van al registro municipal, se les hace el tratamiento de ser generadores y operadores. Sí, Bien, sí, porque por lo general los aceites que ya desechan, eso siempre viene una empresa que recolecta ese aceite en desuso, que después lo tratan, pero sí en el tema del lavado de las piezas, de los mismos vehículos que van reparando y esas cosas, tiran agua contaminada, digamos, que evidentemente bueno, no ellos, puede ir a las como napas. generadores de residuos, tienen
el control de la autoridad de aplicación y de hecho los inspectores municipales muchas veces van a ese tipo de lugares a ver cómo están tratando ese tipo de residuos y los controlan y si en caso que estén incumpliendo se les aplican sanciones. Vieron que yo les dije que la ley establece sanciones administrativas, pero que también está sujeto a los códigos de convivencia. ¿Y qué es lo que sucede en la MUNI de Córdoba? Que en el código de convivencia están establecidos y se les aplica sanciones en caso de que los estén gestionando mal a ese tipo de residuos. Gracias, profe. Bueno, No pregunto más bueno nada para chicos, que no se rían. no, no hay ningún problema, a mí me encanta. Bueno chicos, que tengan una buena noche y nos vemos en la clase práctica. Muchas gracias, profe. Excelente su clase. Gracias, nos Gracias. vemos. Chao, chao, Noches. gracias. Chao. Chao, Maga.